Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. La Sala de lo Constitucional manda a reconttar los votos en el departamento de San Salvador. Vamos a ver qué opinan dos de los principales líderes del partido FMLN. Eso hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle los buenos días a ustedes, pero también vamos a introducir a nuestros invitados. Nos acompañan esta mañana doña Norma Guevara, es diputada y es la jefa de fracción del partido FMLN. También nos acompaña don Santiago Flores, diputado también del FMLN. Buenos días y bienvenidos a República. Carlos, muchas gracias. Buenos días, Carlos. Un saludo. Un placer estar contigo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Antes de que comencemos, quiero que escuchemos algunas de las declaraciones de los dos principales líderes de los partidos políticos en este país, el presidente Velado y el coordinador general del Frente, don Medardo González. Escuchemos. A nosotros nos pone en una situación incluso de poder llegar a tener en lugar de 11, 12 diputados en San Salvador. Son malos procedimientos que la sala establece porque genera problemas. Bueno, ¿son efectivamente malos procedimientos o simplemente el normal funcionamiento de una república en la que se interpone una demanda en una sala y la sala determina y obviamente esta sentencia no le gusta a algunos y a otros sí les gusta? Doña Norma. Bueno, yo creo que el país necesita la colaboración de todos y que los órganos de Estado estén en función de las necesidades de la sociedad. No vemos que esto es lo que esté ocurriendo con esta sentencia, que se produce en el justo momento en el que el organismo que la Constitución establece ha declarado ya firmes los resultados y está entregando las credenciales. Nos parece que es violentar y dejar en zozobra la constitución de un órgano fundamental que no deviene de decisiones secundarias, sino del poder soberano del pueblo, o sea, de la elección directa de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es una cosa lamentable y luego, yo creo que yo no soy abogado, Santiago sí, pero es obvio que lo resuelto es como el fondo, sin haber juzgado, y más de lo que los demandantes han pedido. Tú eres abogado y sabrán los abogados todos que eso no es tan correcto. Ok. Antes de continuar con usted, don Santiago, quisiera que escucháramos ahora lo que dijo el presidente Olivo del Tribunal Supremo Electoral. Escuchamos. Si viola la Constitución y viola el Código Electoral, podemos inaplicar esta resolución, ¿ya? Con responsabilidades hacia los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ahora, don Santiago, ayer estaba leyendo una opinión de carácter jurídico del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor René Hernández Valiente, en la que decía que básicamente no era que se le estuviese, digamos, negando la autoridad al Tribunal Supremo Electoral sobre el proceso electoral, sino que sí, en el camino se habían violado derechos constitucionales, entonces la sala podía intervenir. En este caso, creo que los que interpusieron la demanda precisamente alegaron eso. Entonces no es tanto el resultado, sino el proceso, la impresión de cómo se hizo. Mire, yo creo que lo primero que hay que ver es en el marco que la sala actúa, en el momento propicio que el Tribunal Supremo Electoral está entregándole las credenciales a los diputados. Precisamente lo que trata no simplemente de emitir una resolución, sino crear un marco político distinto a partir de ese acto. Y que el punto a discutir en esta oportunidad sea una resolución de la sala cuando ya empantanó el proceso de elección del conteo de votos con la resolución anterior y hoy viene a querer generar una situación de incertidumbre política, social en el país. Creo que eso tiene
tiene un interés meditado de parte de la gente que está atrás de estas decisiones. Creo que hay que verlo. Si el tribunal en este momento habla de inaplicabilidad como lo está planteando, creo que el derecho del tribunal lo tiene, porque en materia electoral el soberano, el aplicador de la ley es precisamente el Tribunal Supremo Electoral, y él tiene que decidirlo, ¿verdad? Pero no se puede seguir desarrollando incertidumbre a partir de que está la mordaza de lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, y no aplicar precisamente la Constitución como lo está señalando. Entonces es precisamente generar un clima de incertidumbre en cuanto a la estabilidad de este país. Creo que a eso nos referimos cuando decimos que se están aplicando formas precisamente de vulnerar el Estado democrático de nuestra sociedad. Ahora, entiendo entonces, don Santiago, que usted implícitamente me está diciendo de que hay activismo judicial dentro de la sala de lo constitucional, es decir, no hay una honestidad intelectual a la hora de discutir jurídicamente algo, sino que simplemente se tuercen los argumentos de tal manera que se llegue a una conclusión que ya tenía antes de iniciar el proceso de discusión intelectual jurídica. Si usted admite la demanda, no hay discusión y de un solo da la resolución, que se cuenten los votos en el mismo hecho y en el mismo acto, sin que nadie lo haya pedido, y que se haga en el mismo momento, que el Tribunal Supremo Electoral está dando su discurso, y aún todavía en la declaratoria habla del proceso, del momento. Si llega tarde hay que tomarlo de esta manera. Eso no es así. Eso tiene ganas de obstaculizar lo que en este país hemos construido, una vía alternativa para vivir en paz en este país. Eso es lo que está haciendo. Esa es la resolución de la sala, crear incertidumbre en lo que se está desarrollando. Y posteriormente, penalizar posiblemente por la misma vía aquellos que digan lo contrario, porque creen que ellos son la única situación para solucionar de esa manera, no constitucional, sino interpretando a su voluntad y a su conveniencia o a su interés fundamental. Ahora, el pasado miércoles un funcionario del gobierno del profesor Sánchez Serén me comentaba y me decía, esto no es así nomás, básicamente. Esto lleva una intencionalidad, y en política alguien pierde o alguien gana con esta resolución. ¿Quién pierde y quién gana con esta resolución, doña Norma, si esto efectivamente es así? El que está perdiendo es la seguridad jurídica del país, porque significa que de aquí en adelante el tribunal ya no es, como dice el artículo 208, la máxima autoridad en materia electoral, sino que todo está sujeto a lo que una sala pueda establecer. Se sientan precedentes, no solo es el resultado. Yo no creo de que en el hipotético caso de que se hiciera lo que se manda, aunque no haya base ni en las peticiones, ni en la ley, ni en la Constitución para hacerlo, se hiciera y nada cambia, porque aquí no podemos nosotros, yo no acepto que se acuse a 2.872 juntas receptoras de voto y que lo que ellas juzgaron ya no vale. Y no acepto que se, digamos, juzgue y aplaste a 16 mesas de escrutinio final con presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Fiscalía, de todos los partidos, de la Junta de Vigilancia, y se diga que nada de eso funciona y que se le ordene al tribunal hacer un recuento de votos que no está ni en las peticiones, ni está en la Constitución como facultad de la sala, ni está en el Código Electoral. Y además se produce como una especie de golpe bajo, golpe suave al Estado salvadoreño.
y digo así con todas las palabras, golpe suave, que no es suave, porque crea inestabilidad en el órgano electo soberana y popularmente de modo más plural, porque vaya, la presidencia requiere una fórmula de mayoría absoluta, pero siempre uno sabe que habría un 40, un 30 que no votó por el presidente. Pero en el caso de la Asamblea, mayorías y minorías se hacen representar. O sea que en esencia, si hablamos de representación, es el órgano fundamental, electo de manera directa, con la más alta representación y pluralismo. Se afecta la integración de ese órgano, se crea duda sobre su actuación en el futuro. Y eso no es bueno. Ahora, ¿prevé usted que se dé o se materialice el escenario en el que básicamente el Tribunal Supremo Electoral declare inaplicable esta resolución de la Corte y entonces básicamente, perdón, de la Sala, y básicamente tengamos entonces enfrentadas al Tribunal y a la Sala? Yo no puedo aseverar qué va a ocurrir. Sí podemos opinar de lo que ha ocurrido y las consecuencias negativas que esto acarrea. Hay plazos, hay procedimientos. Nosotros fuimos críticos de la actuación de algunos magistrados, en particular al negarse a incorporar, como lo habían prometido, los datos de 4 actas en el municipio de Mexicano. Acompañamos al diputado Avilés en su reclamo, pero hay procedimientos, instancias, y creo que él, incluso en su petición, no está pidiendo lo que la Sala ha resuelto. No pide eso, pero entonces, ¿quién mueve los hilos de esos extremos de una resolución? Hay que preguntarse. Yo no creo que solo sea el interés o el juicio profesional y jurídico que cuesta ser entendido de 3 magistrados o 4 magistrados. En el pasado, precisamente en ese punto, ya el presidente Reyes, saliente de la Asamblea Legislativa, ha dicho de que ellos persiguen una agenda política y que básicamente todas sus acciones estarían o se encontraría congruencia si encontráramos cuál es esa agenda precisamente. Fíjate, mira, nos quieren poner, hoy por la declaración del presidente de Arena, nos quieren poner a una discusión que si perdemos o ganamos un diputado, cuando ese no es el fondo de la resolución. Y nos quieren poner a un debate acá y en los medios, la población, que Douglas o el otro señor, o si nosotros en esa especulación vamos a lograr un diputado. No, ese no es el centro. Nosotros no hemos estado peleando por eso. Estamos peleando precisamente y estamos debatiendo de que no puede tener retroceso lo que ha logrado El Salvador. Y que a esta altura lo que están haciendo es generando una agenda política para desestabilizar el país. En este momento, por ejemplo, si eso fuera el centro, estuvieran buscando darle certidumbre y validez a lo que pasamos el calvario de estar en las mesas en el recuento de votos más de 15 días con la presión mediática diciendo que el tribunal era incapaz de resolver un problema electoral. Eso fue lo que tuvimos. La presión que tuvieron nuestras personas, nuestros compañeros y compañeras del FMLN, pero también de los otros partidos, de Arena, en la JRB, en la presión que salieron a las 10 de la mañana, algunos sin dormir toda la noche en el recuento de votos de la JRB. Esa situación, pasado esa situación que la logramos solventar de buena manera y generando esos resultados, hoy vienen y generan otra piedra del río para que suene y que genere distorsión de una realidad. Y por el otro lado te están generando un clima de comunicación de violencia. No estoy negando los hechos. Entonces hay que ver cuál es el interés principal que tienen
en desestabilizar lo que hasta este momento se han hecho esfuerzos por solucionar problemas fundamentales de la nación, como el problema de la delincuencia, como el problema económico, que son puntos importantes en nuestra agenda a resolver. Ahora, debo plantearles esto porque el pasado martes estuvieron con nosotros en República las 3 personas a las que le aceptaron los recursos, que es el coronel García, si mal no recuerdo, Irving Ortiz y se me escapa el nombre del otro. Josué Alvarado, se me olvidó, no fue Douglas. Y ellos decían, bueno, miren, lo que pasa es que se dieron una serie de irregularidades en la manera en la que contaron los votos y por eso nosotros básicamente pedimos que, o interpusimos este recurso. Ahora se va y se ordena que se cuenten los votos. Si nosotros perdimos o no perdimos, o si salimos electos o no salimos electos, no es el punto, dicen ellos, sino el punto es que el que gane o pierda lo haga de una manera transparente. Es lo que me dijeron. Vaya, yo quisiera explicarte, porque creo que los medios cubren los hechos, pero tal vez no se reflexiona porque son muy veloces. En cada JRB, está hablando de San Salvador, son 2.872 juntas receptoras, más de 200 centros de votación. En cada centro de votación había un fiscal, en representación del fiscal general de la República y de la fiscal electoral. Había un jefe de centro de cada partido. Habían por cada 20 urnas o un residuo supervisores. Hubo delegados de GEM y 10 personas integrando la Junta Receptora de Votos entre propietarios y suplentes. Y cada partido, y que en San Salvador competimos 8 partidos, tenía 2 vigilantes. Juntos hacen 26 personas. Y esas 26 personas trabajaron desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana del día siguiente, y a las que mejor le fue a las 5 de la mañana del día siguiente. Trabajaron 30 o más horas. Juntos y en presencia contaron la papeleta más grande y más compleja de 24 preferencias potenciales. Y ahí no puede alguien decir, yo no voy a descalificar. Puede que en un lugar confundieron la preferencia y con el voto y le dieron más, le dieron un valor de voto a lo que era una preferencia, que una preferencia no es un voto. Pero yo he oído entre los demandantes alegatos que desconocen el código, dicen que no se sumaron sus preferencias como votos para ellos. Es que el voto es para el partido, con excepción del candidato no partidario, que no tiene partido. Pero de ahí el voto fraccionado o entero es del partido, la preferencia es de la persona. Pero cuando alegan esto significa que desconocen lo que hicieron en 2.872 JRB, grupos de 26 personas fiscalizados por otros para consignar el resultado en una acta. Y después esas actas las recoge la JED, las trae, sistematiza, trae copia el fiscal, tiene copia el partido y tiene copia la Junta de Vigilancia y tiene el original el tribunal. Y con esos papeles es que se consolidan y totalizan los resultados, que en el caso de San Salvador, por su volumen, requirió 16 mesas de trabajo, entre el 4 de marzo y el 22 de marzo. Un tercio de ese tiempo fue ocupado para el escrutinio de diputados de San Salvador, en el caso de San Salvador. Entonces, dime tú, ¿de cuándo acá alguien puede afirmar y tú aceptar sin poner en duda siquiera y preguntar a otros que sí es cierto de que no contaron las preferencias del señor Ortiz o del señor Alvarado o del señor señor García? Y estaba el fiscal
y vio y tiene su acta y lo toleró. Entonces, plantearse eso, claro, uno entiende que todo el que compite, y competimos muchos, todos tenemos derecho de participar. Ese no fue alterado porque el tribunal inscribió, la gente votó, pero no pueden salir todos y todas electos, porque lo que se va a elegir es un número reducido de escaños. Entonces, decir de parte de cualquier candidato de un partido que su partido o sus representantes en esas 2.872 mesas, todos conspiraron en contra y además hicieron que los demás, esa acusación para los que representaron al FMLN, que propuso el FMLN, que no son militantes del FMLN, porque no tenemos 90.000 militantes para poner en mesa, son ciudadanos que voluntariamente aceptan ese rol, que la ley les da esa posibilidad. Yo no puedo acusarlos de que ellos aceptaron y que el señor Parque les dijera, quítele las preferencias a don Josué y póngaselas a Parque, y que el fiscal vio y lo permitió. ¿Por qué aceptar eso? ¿Por qué no analizar esto? Listo. Con ese entonces nos vamos a la pausa, ya regresamos y seguimos ahora conversando de temas legislativos. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, don Santiago, hablemos de algo. Una cosa es la resolución de la Sala de lo Constitucional, que para algunos es de obligatorio cumplimiento, y otra cosa son los tiempos reales, porque si se pide contar nuevamente los votos, estamos hablando de contar cientos de miles de votos del departamento de San Salvador. Mira, yo creo que esta relación de los números, Norma la tiene mejor, y yo quisiera que mejor te diera la relación de los números, Norma. Yo te decía que si todos cumplimos lo que debimos estar en San Salvador, eran 26 personas por JRB, más los supervisores, vigilantes, delegados, y cada uno empleó un estimado de 5 horas para el escrutinio de esa gran papeleta, porque escrutar esa papeleta es escrutar votos, fracciones de votos, votos enteros fraccionados. El voto fraccionado era un anexo, y después la preferencia, anotar la preferencia. O sea, es un trabajo, una arquitectura de 3 procesos en uno. Por eso lleva tanto tiempo. Votar fue fácil. Hacer la cuenta por la forma en que la sala estableció que debía hacerse y que los partidos pidieron, justamente PDC, PCN y ARENA, es que se hizo tan complicado. Entonces, si participaron 26 personas en 2.872 JRB, estamos hablando de 74.672 personas, sin fiscales, sin supervisores, sin head, ni nada. Es un proceso de soberanía que, para darle oportunidad a todos, requiere esa desconcentración del trabajo, con autoridad que la ley le da. No son miembros de partido, son propuestos por partido, pero investidos de una autoridad y de una responsabilidad en la que, si cometen delito, no es el partido el que va a pagar, sino la persona, si alguien comete un delito electoral. Si eso se tardaron 5 horas para establecer este escrutinio, estamos hablando que fueron necesarias 14.360 horas en colectivos de 26. Y si ustedes, que le dieron seguimiento como medio para ver 22 votos impugnados de Cacaopera, de una elección más sencilla, con pocos participantes, el tribunal se llevó 1 hora y 40 minutos. Y para ver 240
papeletas impugnadas en el departamento de San Salvador, el tribunal se llevó como 7 horas, entre las 11 y las 7 de la noche duró ese proceso. ¿Qué significaría ver más de 600,000 papeletas? Y luego requeriría que tengan formatos de acta, cuenta marcas, cuenta votos, sistema, entre 10 personas, porque ya en la ley no manda a crear organismos temporales. Ese tiempo ya finiquitó, el derecho electoral es finito. Llegó el momento de inscribir y no llegué a tiempo, me quedé fuera. No apelé en tiempo, mi razón se quedó. Se declaró, esto es finito. Los organismos temporales, la ley les da un tiempo. No hay organismos temporales ahorita. Entonces esto lo harían 10 personas, o sea, esas 14, según la orden de la sala, en 5 o 7 días hay que producir lo que trabajaron esas 74,000 personas, que se llevaron 14,000 horas. Es decir, básicamente no se puede recrear ese escenario de tener todas esas juntas receptoras de votos con la cantidad de personas representando a los partidos para contar eso y que eso saliera en 10 horas. No es posible. No es posible. Y entonces, decime, en realidad, al hacer esa resolución, ¿hay ingenuidad en materia política electoral de los magistrados? Esa es la primera pregunta que uno se hace. O en realidad lo que tienen es un lineamiento claro de generar incertidumbre en este país en aspectos electorales y otros aspectos. Creo que la población debe de valorar en qué momento está este país para seguir adelante. Ok. Bueno, cambiemos ahora un poco el tema y hablemos acerca de la nueva sesión legislativa que se va a inaugurar el 1 de mayo. Ya se está hablando acerca de quiénes podrían ocupar la Junta Directiva. Arena quisiera tener o reclama para sí la presidencia de la Asamblea Legislativa por ser el partido más votado, y el doctor Norman Quijano reclama la presidencia por ser el diputado más votado de los votados. Don Santiago. Mira qué bueno, porque nosotros, bueno, lo que dice la normativa interna en la Asamblea es que para elegir la Junta Directiva se requieren 43 votos. Y a esta altura nadie tiene 43 votos. Entonces una mayoría puede ser la minoría, tal como se expresa en la elección de nosotros también ya en épocas anteriores hemos tenido 35 diputados, ¿verdad? Y son los 41 los que determinan, los 43, perdón, son los que determinan cuál va a ser el protocolo de entendimiento. Por lo tanto, las aspiraciones de cada grupo parlamentario son bienvenidas en ese marco que tenemos, pero van a haber discusiones en las cuales se va a elegir. Yo creo que nosotros estamos con la mayor decisión, con la mayor voluntad de generar consenso, de abrir espacios, de construir a estructurar una asamblea legislativa que le dé viabilidad al proceso democrático y al gobierno que tenemos. Ahora, el expresidente Funes tuiteaba el día de ayer y decía, bueno, los que tienen la correlación de fuerza mayor son básicamente el FMLN, Gana y PCN, y él ha sido una suma de aproximadamente 1.200.000. Ellos son los más votados, ellos deberían decidir entonces quién tiene la presidencia. ¿Ustedes estarían a favor de que fuera un solo diputado para 3 años, o un diputado por cada año, o 2 diputados para 1 año y medio? Mira, eso no es como yo lo deseo, sino como es posible. El deseo para el FMLN, dado que tenemos la responsabilidad ante el país de la presidencia de la República, desearíamos que un compañero o compañera nuestra presida por 3 años. Eso es el deseo natural. Y ya hemos tenido, como dice Santiago, cuando Chafik fue nuestro candidato a la presidencia de la Asamblea, pues no logramos construir consenso a pesar de que éramos el grupo más numeroso. El grupo más numeroso no es la mayoría, pero es el grupo más numeroso. En el 2009, cuando salió electo el presidente Funes, teníamos 35. Pero
Arena y los demás se pusieron de acuerdo y tuvieron más votos y eligieron a Ciro Cruz. Eso es reciente, hace 6 años. Nosotros tenemos la preocupación de que la Asamblea funcione para el país. Y en posturas que hemos apreciado y declaraciones de parte de diputados o dirigentes de Arena, no apreciamos un deseo de tomar en cuenta a todos. Arena reclama entenderse con el frente, pero nosotros no desconocemos que hay otros también. Sería impropio negar a Arena, pero es igualmente impropio negar al PDC, al PCN, a Gana. Es impropio. Entonces, nosotros queremos trabajar con todos. Y en la legislatura anterior, no obstante tener un consenso con PCN, PDC, Cambio Democrático, fuimos defensores de la integración de Arena en la proporción que los diputados que tiene le dan derecho. Y no obstante tener esa posibilidad, nosotros buscamos que una directiva representara de la mejor manera. Nunca hay perfección, como no la hay en los residuos que uno pierde y que otro sí aprovecha. Esa es parte de lo inexacto de estos caminos. Pero nosotros estamos por una directiva que haga representación de nuestro partido, de Arena, de Gana, del PCN, que tenemos como más fracciones. Pues, en cambio, cuando el diputado es uno solo, también al mismo tiempo es su jefe de fracción y tiene un estatus similar al de un directivo, tiene un estatus similar. Entonces no hay desconocimiento de eso, deseamos una directiva de ese modo. Ahora, la presidencia y cómo se integra lo demás debe ser un acuerdo que se consense entre la mayoría, quien logre la mayoría. Arena ha expresado ese interés, nosotros también, y los demás también han expresado su interés. Creo que todos es legítimo tener la aspiración de un cargo que es en el funcionamiento interno de la Asamblea un mecanismo importante. Pero quiero agregar algo. Una vez electos, todos los diputados valemos un voto en el Pleno. Un voto. No es un problema de que... Y valemos y vamos a impulsar por ideas. Si yo te propongo una ley de agua que es necesaria, aunque hubiera tenido menos votos que todos los 83 restantes, si esa idea es justa, es lo que debe guiarnos. La idea, la finalidad, lo que produce una ley. No si yo tuve más votos que Santiago, o Santiago más que yo. O sea, los diputados allí, una vez electos, todos valemos un voto. Ahora, siguiendo con la idea de doña Norma, dice que es la idea precisamente la que debe guiar. Recuerdo haber leído hace un par de días, y creo que fue don Medardo quien había dicho que el presidente debe ser alguien que acompañara al pueblo, y entendía esto como que el pueblo le dio el voto al profesor Sánchez Serén para que él sea nuestro presidente de la República. Entonces, desde esa perspectiva quedaba descartada una persona de Arena. Es decir, ustedes no serían persuadidos a que alguien de Arena ocupe la presidencia. Mira, en realidad nosotros lo que hemos tenido es una discusión amplia de cómo están las correlaciones internas. Nosotros no podemos oponerlos a que sea Arena, ¿verdad? No podemos oponerlos. Pero si me preguntas a mí, yo diría, va a obstaculizar al gobierno, porque su papel, su agenda no está en el desarrollo de los programas más sentidos de la población. Su agenda está vinculada a la necesidad de volver a retomar el Ejecutivo. Entonces es una agenda propiamente electoral,
Por lo tanto, toda iniciativa, para lo que sirve la presidencia, es para facilitar procesos de concertación, es para facilitar proyectos que te generen un dinamismo en la población. Y si ellos están interesados, miópicamente están interesados en una visión electorera y no de país, realmente lo que van a hacer es obstáculos. En esa razón, yo diría, nos conviene que otras personas sean el presidente o la presidenta y no una persona que vaya a obstaculizar el desarrollo de los programas sociales de este país. Ahora, doña Norma, debo preguntarle esto porque suenan los nombres. Parece que Lorena Peña es una de las que se perfilaría por parte del FMLN para ocupar la presidencia si es que lograran ustedes tenerla. Sí, efectivamente, la compañera Lorena ejerce hoy como miembro de la directiva y en función de vicepresidenta. Tiene el conocimiento, la confianza, capacidad para presidir un órgano de Estado. Y por supuesto que si a mí me preguntas, igual a Santiago, si la respaldamos, la respaldamos. Si ese no fue el escenario que se diera, ¿hay algunos otros diputados como el diputado Gallegos o el diputado Merino para ocupar la presidencia? Ya de otros no podemos hablar nosotros, hablamos de lo nuestro. Ok, con este día nos vamos a la pausa, ya regresamos. Más de 6 décadas. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, seguimos hablando de la agenda legislativa, pero de lo que queda de esta sesión. Tenemos entendido que se aprobaron más de 90 millones, muchos de ellos iban orientados precisamente para aliviar o digamos para colaborar en los esfuerzos del gobierno para combatir la delincuencia. Pero hay otros préstamos que también estarían en discusión, son como 200 millones de dólares, tengo entendido. Diputado Flores, tal vez usted nos puede comentar un poco acerca de esto. Mira, nosotros estaríamos interesados, ese es un tema para nosotros importante en esto que va, en lo que falta de la culminación, porque si se aprobaran los préstamos que hacen falta, sería importante porque tiene recursos el país para seguir trabajando. Solamente lo aprobado, que es precisamente alrededor de 22, si no mal recuerdo, que eran para la seguridad. Imagínate que eran alrededor de 10 millones donados y 12 que se iban a pagar a tantos años plazo, con 2 años de gracia al 2% y aún todavía no se ha aprobado. De ese tipo no se había aprobado. De ese tipo de propuestas son las que se han estado obstaculizando. Hoy nosotros creemos en esta etapa que si se diera esa oportunidad, nosotros tendríamos garantía de que el gobierno, la población, tiene recursos para sus inversiones. Doña Norma, pero no solo son estos 200 millones, leí por ahí también que hay otros 650 millones en otros tipos de préstamos que irían precisamente a darle ese cash que necesita el gobierno del presidente Sánchez Serén para efectuar sus planes. Bueno, realmente préstamos que el presidente Sánchez Serén haya llevado son escasísimos y no han llegado aún. Justamente porque los que venían están estancados, algunos a lo largo de 2 años. Primero con el cálculo de la elección presidencial, después con la espera del resultado legislativo. Y esos han sido los verdaderos rémoras que han impedido que el país tenga recursos. Se fueron aprobados el jueves pasado 25 millones para turismo, que igual tenían ya 2 años, 45 millones para seguridad
y 22 millones para prevención. Los dos, estos 45 y 22, ambos tienen la misma finalidad, solo que se ejecutaría el de 45, que es préstamo con el BID, en el área metropolitana, que son los municipios más poblados y con mayor incidencia de violencia en materia de prevención. Y los otros 22 millones en municipios del interior que no son COAMS, y que de ellos lo que el país pagará son 9 millones a un interés de 2% de parte de KfW Alemania. Están pendientes 30 millones, 20 millones para estimular al Ministerio de Trabajo en su fiscalización a las empresas y en preparar a los jóvenes para ser más aptos en el empleo. Hay otros 25 millones para innovación, ciencia y tecnología, de lo cual las empresas serían las beneficiarias en la mitad de ese componente, aquellas que apliquen la innovación, cambios, y para la creación de becas y elevar el estatus del conocimiento aplicable a la producción. Ese es el contenido de estos 25 millones que están pendientes. Igual 122 millones para desarrollar una obra de enorme valor en la logística en el oriente del país, un bypass que pasa por 3 municipios, afecta más de 22 kilómetros y beneficia a toda la zona y a todo el país. Aunque la obra sea allí, lo que busca es acelerar el flujo, disminuir horas, ahorrar llantas y trabazones, que tiene un valor para la gente, no es para el FMLN ni para el gobierno, es una inversión importante. Los 200, hay 100 millones que sí fueron autorizados, es una primera votación, falta una segunda, que no se pagarían por el Estado, sino que solo es dar la garantía soberana para que el banco Bandesal coloque préstamos. Esta colocación de préstamos nos explicaba la presidenta de Bandesal, la licenciada Mélida Mancía, que se estima en 5 años la generación de 129,000 empleos a través de fomento de capacidades competitivas de la micro, pequeña y mediana empresa. Y que estos créditos, el banco, la composición de su interés le llevaría como un 3%, pero en la colocación estaría llegando a este sector que vive del agiotismo, y eso le limita su crecimiento, estaría llegando entre el 10 y el 11% de interés, o sea, muy por debajo del interés de la banca comercial, con líneas de crédito dirigidos a este sector. Yo esperaría que estos prestan, pero el presidente ha anunciado que para el plan de seguridad el BID le otorgaría al país 200 millones y eso no ha llegado, o sea, no es de las piezas que tenemos, pero el presidente con claridad lo ha informado al país, a todas las fuerzas políticas, y nosotros lo que creemos que un programa de deuda, de crédito, que repito, no se aplican de la noche a la mañana, sino que son procesos de 3, 4 años, debe ser respaldado. El mito de que porque tenemos un bajo crecimiento no hay que endeudarse, nosotros le respondemos con que hay que invertir para crecer. Y si invertimos, si el sector privado no invierte, pero el Estado sí genera una dinámica de inversión, el país gana. Ahora, don Santiago, el miércoles anterior también tuve al diputado Romero y a doña Milena, y ellos me decían que de repente tal vez sería más fácil negociar los votos de ellos si tuvieran una ley de responsabilidad fiscal, pero esta no ha sido llevada al pleno, no ha sido votada, está como estancada. Ya hubo incluso por parte nuestra propuestas de responsabilidad fiscal. El tema de ellos es que se han atrincherado en una ley de responsabilidad fiscal para no dar paso a dar los votos, ¿verdad? Creo que sí es necesario ir trabajando en una ley que nos permita ir ordenando.
pero no es el centro, la ley de responsabilidad fiscal, sino la necesidad de que este país pueda tener los recursos necesarios. Antes hemos trabajado ya propuestas, hoy nosotros hemos estado trabajando también y vamos a irla sacando, pero en estos 15 días o 10 días, nosotros estaríamos pidiéndole a todos de que fiscalicen a aquellos que no quieren darle los recursos a este pueblo que lo necesita, y es precisamente por las propuestas que se han mantenido más de 6, 7 años. Algunos tienen un montón de años que ya dieron los 43 y solo faltan 56, y otros que son precisamente de 43, que de primera votación, que significa demostrarle al país que quieren sacarlo adelante. De otra manera estarían estableciendo obstáculos nada más y no precisamente poniéndose en función de darle viabilidad. Otra propuesta de ley también que se ha discutido mucho y que creo genera bastante expectativa de las personas por aquello de lo de las campañas político-electorales, también algunos sectores empresariales, es el de ampliar los periodos de alcaldes y diputados. ¿Qué posibilidades tiene de que eso prospere en esta sesión legislativa? En esta sesión ingresa una propuesta hecha por nuestro partido, pero que a la base tiene un debate, primero una promesa que hicimos en campaña, y en segundo un debate que hemos tenido en el seno de la Comisión de Hacienda, pero que también en la reunión que la OEA estableció y el PNUD entre los partidos políticos ha tenido su retroalimentación y hay consenso en una extensión del plazo a diputados y a consejos municipales a los 5 años, pero evitando que sean simultáneas, o sea, que tenga un mecanismo, digamos, de chequeo, donde la ciudadanía pueda respaldar a un gobierno dándole más poder legislativo o al revés, controlarlo más, dándole a los opositores. Esa fórmula, que es la que más viable, nosotros la ocultamos porque hay propuestas en el seno de la comisión que han venido de ANEP, de MIRE, de distintos, pero que no han tenido ese debate partidario. Esta sí tenemos la expectativa de que puede tener no solo los 43 en este caso, sino que también ser ratificada y ojalá pronto, a fin de que esto sí permitiría una planificación mejor de los eventos electorales. Le explicábamos nosotros a los amigos periodistas cuando presentamos esta pieza que en 6 años, entre enero 2006 y hoy, han ocurrido 6 citas a las urnas. En enero del 2009 y en marzo 2009, en 2012, 2 veces en el 2014 por la vuelta y hoy en el 15. O sea, 6 eventos en los cuales la ciudadanía se ha pronunciado en las urnas en estos 6 años. Esa frecuencia en donde hoy, en el 15, en 2015, en menos de un año tuvimos 3 eventos en las urnas, es demasiado estresante para las finanzas y para la economía, porque al fin y al cabo los partidos pedimos a la gente su apoyo y de la bolsa de la gente, en una cena, en una rifa, lo que hagamos los partidos, en el caso de los partidos de derecha, de las empresas, de manera directa, salen los fondos de los partidos. Entonces es una manera de darle una pausa prudente y habría elecciones cada 2 o 3 años, una vez presidencial, otra vez legislativa. No se juntarían nunca. Es decir, sería la mitad de cada periodo. Es casi la mitad, no es exacto. Yo te voy a dejar una copia de la propuesta. Okay. Y lo que indicaría esto es que podemos ir muy pronto a un cambio de periodos. Vemos que ha madurado la sociedad después de 8 eventos electorales, después de la firma de la paz.
y 5 presidenciales. Para que quedemos claros, entonces no es que habrían elecciones generales, sino que básicamente sería elección presidencial y 3 años después de repente... Legislativas. Legislativa. Sí, sí. Ok, interesante. Ahora, también algo que esta sesión legislativa de repente ya está discutiendo, aunque muy probablemente las discusiones verdaderamente pesadas se den hasta la próxima, es lo de reformar el sistema de pensiones, diputado Flores. Mira, yo creo que es un tema que no lo vamos a poder obviar ni en estos 15 días ni en la próxima legislatura. Es un tema que nos va a alcanzar para más, porque es una situación grave del país. Y nuestro gobierno, presidido por Salvador, tiene toda la voluntad de buscarle alternativas a un problema fuerte, porque hay en El Salvador una gran cantidad de personas que no tienen la certidumbre de solucionar por la vía de una pensión digna y adecuada. Porque se han hecho, tú sabes que hay un decreto, para que tú lo conozcas y la población, hay un decreto que lo hicieron en los momentos de Arena, que es el decreto 100, ¿verdad? Que lo pueden buscar en la asamblea, que le da garantía a personas que tienen una pensión alrededor de $5,000 mensuales. Y son una poca gente que le dieron esa posibilidad por decreto legislativo. Ahí debería de actuar, si quieren, la sala para decir, miren, esto es inconstitucional, porque hay personas que tienen pensión mínima en este país, y pensión mínima significa alrededor de 214 ahora, porque cuando el presidente Funes la mejoró. Antes era 114. Entonces, de esa realidad estamos hablando. O sea, 112. Entrar al tema de las pensiones es entrar al tema de la desigualdad social que han generado en este país. Entonces, tratarla de fondo, porque si no, vamos a estar bajo el ojo del huracán, de que si tomar recursos y le ponemos una tasa de interés, cuando se trata de justicia social, el tema de las pensiones. Entonces, cuando el presidente de la República toma la posición de entrar de lleno a debatir esto, que han estado buscando propuestas para buscar alternativas que nos permita garantizarle a los que tienen la pensión el fondo necesario para que no se les permita rebajar ese. Ahora, ese borrador de ese proyecto de ley ya está circulando entre las diferentes fracciones, o ya lo están discutiendo en alguna comisión, o informalmente se reunieron ya para hablar de este. No, tú sabes que eso es eminentemente una propuesta que tiene que generar el Ejecutivo, y yo entiendo que ellos ya tienen algunos borradores que le están dando estudio. Por nuestra parte, lo que tenemos ya es una posición como partido de contribuir por ver esa parte importante que hay que contribuirle a la sociedad. Entonces están caminando los esfuerzos hacia ahí. Hay varios problemas que tienen que ser vistos de manera separada, pero y al mismo tiempo integral. Una es la sentencia de la Sala sobre los intereses que paga el Estado al uso del mismo fondo de pensión. Hay que resolver legislando. Ese sí es como una cuestión, digamos, de las más prontas. Y no digo de las más difíciles, es menos complicada, pero no es que sea fácil. Porque es decirle, tu Estado no recibes cotización, pero sí garantizas la pensión mínima, aunque alguien sus ahorros no ajusten, tú tienes que darle pensión mínima. Eso es lo que ya está dicho. Y ahora, además, para pagar la pensión mínima, te dejé una ley hace 2006, que significa que como no hay capacidad, hay que hacer a través de un fideicomiso colocación de certificado fiduciario. Y pagas un interés que antes fue fijado en LIBOR más 0.75, y hoy tenés que pagarle más. O sea, el mismo cuero correa, pero siempre la cotización va al privado, el usufructo de la comisión va al privado, y el Estado no percibe nada, solo la obligación
de pagar. Y si tú tienes derecho a una pensión de 3.000, porque ya te creé el derecho, tenés que garantizar la pensión máxima y la mínima con fondos que vienen del Estado. El caso más crítico es el que el ministro de Hacienda le gusta contar, que cuando él fue hace 2 o 3 años a ver cuánto tenía de ahorro, ya no tenía ni para un mes de mensualidad, pero por ese decreto 100 el Estado está obligado a pagarle una pensión. Entonces, o sea, no solo se les paga de fondos públicos pensiones a los que tienen pensión mínima, sino que también se pagan las pensiones generadas sin ahorro del cotizante en un sistema privado. Supuestamente la pensión debe venir del ahorro y sus utilidades. Exacto. Ahora, una pregunta realistamente, y quizá ya para cerrar el tema. Que ese no es un problema de una semana, queremos decirte con claridad. No es un problema que al 30 de abril debe estar resuelto. Y hacia iba mi siguiente pregunta. Realistamente, y como conocen los tiempos ustedes de la Asamblea, ¿cuándo se podría estar votando en un proyecto de ley del calibre de este proyecto, de esta ley? Hay que producir un debate. Aquí es empresa privada, es asamblea, es el ejecutivo, porque, repito, la carga mayor del pago de pensión lo lleva el Estado. Y no se pensiona ni el 25% de los trabajadores, sino que el 23 o 22%. Entonces, al mismo tiempo, tenemos programas sociales como la pensión mínima universal para aquellos que nunca ni cotizaron y que no tienen nada y tienen 70 años, y hay que pagar el complemento de la pensión mínima de los que sin ahorro suficiente tienen derecho a esa pensión. Okay. Entonces, corregir esa herencia de Calderón Sol, que privatizó las pensiones y nos generó esas obligaciones, derechos a privados, derechos a trabajadores y obligaciones al Estado, sin que hubiera el soporte, ni un estudio actuarial, ni unas reservas para cumplirlas, y hoy tenemos que pagarlo, y representa 12, 13% del PIB esa deuda. Eso no es fácil. Resolver eso requiere de una arquitectura y un posicionamiento político, como dice Santiago, en materia de justicia y de cálculos. Ok. Con esa idea nos vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, llegamos al final del programa. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí esta mañana aquí en República. Gracias a ustedes por el espacio y al pueblo salvadoreño un saludo. Gracias, Carlos. Bueno, a ustedes amigos los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.